Mire, la clase de hoy yo espero que ustedes hayan copiado todo. Acuérdense que hablamos de 4 pasos. El primero es copiar la clase que se le envía. O sea, cuando viene la videoconferencia, que es el tercer paso, ya usted tiene que haber copiado la clase y haberla estudiado. Son los 2 primeros pasos. El tercero es venir a la videoconferencia. El cuarto paso es ver el video para ya edificar todo lo que se dio. Hay gente que no han dado esos pasos y por eso usted ve que yo le dije al principio a ustedes, el que no va dando los pasos que hay que dar, cuando llegue el primer parcial se va a sentir de que nunca ha venido a clase, de que no sabe absolutamente nada. Bien, ya ustedes lo están viendo. Cada día hay menos estudiantes en la clase y más después del primer parcial, baja totalmente la matrícula de estudiantes en las secciones porque no dieron con el primer parcial. Y eso es porque esta materia es en cadena. Un tema depende del otro y yo le dije, los estudiantes están impuestos a estudiar para examen. Y esta materia no se puede estudiar para examen porque un tema usted lo necesita estudiar para entender el siguiente tema. Usted sabe también que por lo general cuando se habla de la segunda parte de la materia, la primera parte no va. Pero en este caso de la estadística no va, como todo no va, pero usted tiene que saber si aquí la primera parte para poder entender la segunda y tercera parte de la materia. ¿Por qué? Porque en la primera parte lo que se trató fue, como usted puede observar, de darle a usted a conocer lo que son los datos, cómo se clasifican esos datos, cómo se presentan esos datos y cómo se interpretan esos datos. Eso fue lo que vimos en la primera parte. Entonces, ahí nosotros hablamos del dato y su clasificación, por eso le salió la clasificación del dato en el examen. También la presentación del dato que se hace a través de gráficos y cuadros, por eso salió también la parte del cuadro, la parte del gráfico, cuáles gráficos se hacen de acuerdo a las diferentes series de datos. Entonces, y también el cuadro, que ya era una presentación de los datos y la interpretación de las frecuencias. O sea, hicimos un recorrido completo por todo lo que dimos. Porque usted sabe que la tabla de datos agrupados resume las otras tablas. Ahí se calcula todo lo que se calcula en las otras tablas. Y se interpreta también lo que se ha interpretado en las otras tablas. Claro, de manera diferente. Entonces, en esta segunda y tercera parte que vamos a ver, se trata de seguir interpretando los datos, pero a través de medidas. Ya se supone que usted conoce las tablas y usted sabe hacer esas tablas. Y ahora vamos a seguir profundizando en la interpretación de esos datos a través de medidas. Y nos toca entonces ver 3 grupos de medidas, 3 grupos de medidas. El primer grupo de medidas son las medidas de tendencia central, las medidas de localización, el segundo, y el tercer grupo, las medidas de variabilidad o de variación. Vemos esos 3 grupos porque no del tiempo para más, pero hay más grupos de medidas. Y esas 3 las vamos a ver también de manera resumida, no las vamos a ver todas, porque vamos a ver simplemente las más importantes y precisamente por el tiempo. Entonces, para esta segunda parte, ojalá usted cuando vea el video ahora mismo, copie lo que usted necesita dominar para la próxima semana. Para allá, pero para la próxima semana. Mire, usted necesita diferenciar las 3 tablas. Diferenciarla, ¿qué es? Saber cuando usted vea una tabla, ¿qué tabla es esa? Tenemos 3 tablas de datos cuantitativos. La tabla de datos simple, que se forma cuando usted tiene menos de 30 datos y consiste en usted colocar los datos uno a uno de forma individual en una fila o en una columna ordenados de forma ascendente.
Acuérdense que en la tabla lo que se hace es que se ordenan los datos y los datos cuantitativos se ordenan de forma ascendente, de menor a mayor. En la tabla de datos ponderados, también la variable, la XY, la variable, aparece uno a uno los datos, pero en esta tabla, a diferencia de la primera, se forma cuando usted tiene 30 o más datos y se toma en cuenta el rango, que el rango sea menor o igual a 12, y en esta tabla aparecen las frecuencias, aparece cuántas veces se repitió de ese dato de forma individual. En el otro no, en el otro están uno a uno los datos. Aquí están uno a uno, pero agrupados. Y la tercera tabla, que fue la tabla que salió en el examen, la tabla de datos agrupados. Y en esta tabla entonces los datos aparecen por intervalos y sin el intervalo usted no puede formar la tabla, el intervalo. Y esas tres cosas, esas tres tablas, usted debe diferenciarla ahora. Y ahorita le voy a decir el por qué. Pero además usted debe saber en esta segunda parte lo que son las clases. Las clases son los grupos. Yo sé que muchas de esas cosas que le voy a decir, usted se las sabe, pero debe tratar de repasarla, anotarla y repasarla para ya tenerla ahí pendiente, que no se le confunda. Y además de las clases, los intervalos, el intervalo, que es el intervalo, el tamaño de las clases. El intervalo vimos que es igual al rango sobre el número de grupos, pero después que los grupos están formados, el intervalo es igual al límite superior menos el límite inferior, que ya están formados. Se busca por la fórmula cuando usted no lo conoce y lo va a buscar. Pero si ya están buscados y están formadas las clases, entonces usted, para saber el tamaño del intervalo, lo que tiene que agarrar el límite inferior de cualquiera de las clases y restarle en la misma clase el límite inferior. Y a propósito del límite, diferenciar bien lo que son los límites inferiores y los límites superiores. También usted debe dominar ahora lo que es el punto medio, que nosotros lo vimos muchas veces, lo calculamos, pero ahora lo vamos a usar. Y ahora recuerde que el punto medio, si usted no sabe calcularlo o lo calcula mal, por eso lo hicimos tantas veces y lo repetimos, para que usted ahora en esta segunda parte no cometa el error de calcularlo mal. Antes de dividir entre 2, usted tiene que darle igual a la calculadora. Límite inferior más límite superior igual dividido entre 2. También usted debe saber lo que es la frecuencia absoluta simple o la frecuencia absoluta, la FI minúscula, como también la frecuencia absoluta acumulada, que es la F grande, y sale de sumar la FI chiquita. Esas son las cosas más importantes que usted debe dominar, así como también que yo sé que usted sabe que N, pero N minúscula, que algunos lo pusieron mayúsculo en el examen, N minúscula es igual a el total de datos, al tamaño de la muestra. Esas son las cosas que usted debe dominar para poder entender estas medidas, poder calcular estas medidas, porque si usted va a buscar una medida y usted no sabe lo que significa cada partecita que tiene en la fórmula, ¿cómo usted va a llenar esa fórmula? Usted no puede llenar lo que no conoce. Entonces, todo esto que le estoy diciendo van a estar presentes en las fórmulas de las medidas que vamos a ver. Y por lo tanto, si usted no se sabe eso, si usted no sabe lo que significa LI, que es el límite inferior, entonces ¿cómo usted va a buscar el LI en la tabla? Porque ahora tiene que buscar en la tabla para llenar la fórmula. De eso es que se trata. Entonces, ¿por qué le decía de las diferentes tablas? Miren, hoy nosotros vamos a ver las medidas de tendencia central, pero en la tabla de datos simple. Miren lo incómodo que es la estadística y por qué hay que estudiarla siempre, toda la semana. Porque todo se parece. Yo se lo dije desde el principio. En estadística todo se parece. Y si usted no estudia, viene lo que usted le llama confusión, que yo le llamo no se lo sabe, pero vamos a seguir llamándole confusión. Profesor, me confundí. No, el que se lo sabe no se confunde. Profesor, no me lo sabía. No se confunde. Entonces, para usted no confundirse, lo que tiene que hacer es estudiar
un tema antes de que llegue el otro. Entonces, por ejemplo, les decía, hoy vamos a ver las medidas de tendencia central en datos simples, en la tabla de datos simples. Pero en la próxima semana nosotros vamos a estar viendo las medidas de tendencia central, las mismas medidas en datos agrupados. Y después la veremos en datos ponderados. Entonces, mire, es más fácil para mí, no sé para usted, ver diferentes medidas y aprendérmelas que las mismas en 3 tablas diferentes. Porque esas tablas, al ser diferente, el proceso para calcular la misma medida es diferente. Entonces, hoy nosotros vamos a ver las medidas de tendencia central en datos simples. En la próxima semana en datos agrupados. Después en datos ponderados en las diferentes tablas. Después vienen las medidas de localización en datos simples, medidas de localización en datos agrupados, medidas de localización en datos ponderados, que posiblemente los ponderados no lo demos porque usted sabe que en la tabla de datos agrupados se resume lo ponderado y lo simple. O sea, es una combinación de los dos. Y después vienen las medidas de variabilidad en datos simples y en datos agrupados y en datos ponderados y del tiempo. Lo que quiere decir que usted debe diferenciar bien las 3 tablas y además tiene que estudiar, por ejemplo, hoy las medidas de localización o de tendencia, perdón, hoy las medidas de tendencia central o de posición, la vamos a ver en la tabla de datos simples, en la primera tabla. En la próxima semana estaremos viendo en la tabla de datos agrupados. Entonces usted, para no confundirse, tiene obligatoriamente esta semana que aprenderse en datos simples. No la deje juntar para que usted entonces pueda notar la diferencia en la próxima semana con los datos agrupados y pueda entonces no confundirse y diferenciarse. Por más bien, por más buena que usted se la encuentre y que usted cree que se la sabe, estúdiela. Estúdiala. El tema de hoy es un tema bastante fácil. Las medidas que vamos a ver es un tema bastante fácil. Pero si usted no lo estudia, como vamos a ver la misma medida en la próxima semana, entonces usted creía que se la sabía y cuando llegue que vea lo diferente, entonces ahí usted va a ver que no se la sabía y viene la confusión y viene el problema. Entonces, otra cosa que quiero informarles es que no hay desperdicio ya en la clase de ahora. Por ejemplo, en el examen pasado yo le decía, le va a salir esta tabla y le va a salir teoría. Pero ahora yo no tengo que decirle nada porque todo va a salir en el último examen. Todo. El último examen tiene de aquí al final, en esta segunda parte, el examen final tiene de esta segunda parte 35 puntos. De la primera parte nada más tiene 10 puntos que son de teoría. Ahora, hoy, la clase de hoy tiene un puntaje en el examen final. La clase de la próxima semana tiene un puntaje y todas las semanas las clases tienen un puntaje que son puntos que van a estar repartidos en cada una de las clases. Es decir, de todas las clases que demos de ahora en adelante, vamos a tener puntos en el examen. La clase de hoy vale 6 puntos en el examen. 6 puntos. O sea, usted, si le interesa pasar esta materia, usted se faja, estudia la clase de hoy, se la aprende y ya usted tiene 6 puntos del examen final. Pero en la próxima semana, la clase de la próxima semana tiene valor de 12 puntos. 12 puntos. O sea, 6 hoy y 6 la próxima y 12 la próxima son 18 puntos. Si el examen tiene 35 puntos prácticos, estamos hablando de que 18 es la mitad prácticamente. 17 y medio la mitad, 18, vamos a redondear. Es un poquito más de la mitad de los puntos que va a tener práctico este examen final. Entonces, si usted se sabe esta clase y se aprende la que viene, ¿qué va a pasar? Que prácticamente usted va a tener prácticamente un 27, 28 puntos ya del examen final asegurado. Porque las medidas de localización, si usted se sabe estas y se sabe la que vienen en datos agrupados,
las medidas de localización prácticamente se calculan casi igual. Casi igual. Hay una medida que nosotros vamos a ver que es la mediana y las medidas de localización se calculan igual que la mediana. Igual. Igual. Entonces, por eso yo en la próxima semana, después que veamos las medidas de localización, le voy a decir a ustedes, estudien bien la mediana para la próxima clase, en datos simples, en datos agrupados, para que puedan entender las medidas de localización. En la próxima semana vamos a ver las medidas de tendencia central en datos agrupados. Yo le voy a dejar disponible la clase de la próxima semana, hoy mismo, para que usted la copie y la estudie. Ahí yo le voy a poner a usted los pasos uno a uno, cómo se calculan estas medidas, y además le voy a poner lo que significa cada partecita de la fórmula, cada partecita. O sea, todo es teoría lo que yo voy a dejar en la plataforma, y usted debe aprenderse esa teoría. Entonces usted debe aprenderse esta clase de hoy más la clase que voy a dejar para la próxima semana. Así es que vamos a iniciar de una vez con la clase de hoy, compartiendo el archivo de las medidas de tendencia central en datos simples. Bien, ahí está. Dígame, Clarisol. Sí, antes de empezar, profe, yo quiero preguntarle en qué universidad usted estudió, porque en verdad su clase es de calidad. Yo lo estuve evaluando a usted, entonces todo fue gracias a Dios excelente, porque usted cumple con todos los requisitos de esa evaluación. Gracias. No, Motiva mucho, motiva bien. yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hice maestría también en la Universidad Autónoma. Yo estudié en Santo Domingo allá, en la sede, pero hice maestría aquí. Y también he hecho cursos de bioestadística. Yo soy bioestadístico en México y pasantía en Italia. Y también cursos de estadística en Guatemala. Y así, en México también. O sea, que he estudiado muchísimo, ya estoy harto de estudiar, ya no estudio. Bien, vamos a ver. Mire, dígame. Y profesores como usted. Gracias, gracias. Bien, cuídate por ahí. ¿Te ven la guagua? En el carro. Mira, a ver si yo tengo más. Excúsenme si tengo algo en el carro que tenga que dejarme. Mascarillo o algo, no sé. Bien. Miren, las medidas de tendencia central se llaman así, medidas de posición o de tendencia central, porque, como su nombre lo dice, tratan de situarse en el centro de los datos, en el centro de los datos. Entonces, medidas de tendencia central, si no están en el centro, entonces estarán antes del centro o después del centro, pero cerca. Eso quiere decir tendencia. Y posición, porque puede posicionarse en el mismo centro. Entonces, cuando hablamos de eso es que usted sabe que cuando se forman las tablas, esas tablas quedan, los datos quedan ordenados de menor a mayor. Ya los datos ordenados, entonces estas medidas se sitúan hacia el centro de los datos. En otras palabras, si usted tiene 20 datos en una tabla de datos simples, estas medidas tienden a situarse hacia el dato 10, o sea, hacia la mitad. Si son 30 datos, hacia el dato 15. Si son 50, hacia el dato 25. O sea, van a estar alrededor del valor 25. Si son 60, alrededor del valor 30. Entonces, por eso se llaman medidas de tendencia central.
Las medidas de tendencia central son 5, como usted puede ver ahí. La media aritmética, la media aritmética se simboliza como X barra, la mediana ME, la moda MO, la media geométrica X barra G y la media armónica X barra H. Estas medidas todas se sitúan hacia el centro de los datos. La más importante de todas es la media aritmética, pero también no menos importante está la moda y la mediana. De las 5 medidas de tendencia central que tenemos, nosotros solamente vamos a estudiar las 3 primeras, la media aritmética, la mediana y la moda, en las 3 tablas. Ahora vamos a pasar a ver estas medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda en la tabla de datos simple. Y aquí está. La primera que vamos a ver es la media aritmética, X barra. Para calcular la media aritmética no se necesita gran conocimiento de matemática ni de nada. Usted lo que tiene que saber es sumar, porque la media aritmética al calcularse se corresponde a la definición. Y dice entonces, la media aritmética de una variable se define como la suma de todos los valores de la variable dividida entre el total de datos. Entonces, observe la fórmula para calcular la media aritmética. Dice, X barra es igual a sumatoria de XI entre N. Ese signo que usted ve ahí no se llama sumatoria. Muchos estudiantes piensan que se llama sumatoria. Es una letra griega que significa, se llama sigma. Sigma. Y al llamarse sigma, pero utilizarse como suma, donde quiera que usted la ve, indica suma. Entonces, por eso es que se llama o le dicen la sumatoria, pero la letra se llama sigma. Entonces, ahí dice que la media aritmética X barra es igual a la sumatoria de XI, que es la variable, dividida entre N, que es el total de datos. Traduciendo, la media aritmética es igual a la suma de los valores de la variable dividido entre el total de datos. Así es que usted tiene que aprendérsela para que no se le olvide. La media aritmética es igual a la suma de los valores de la variable dividida entre el total de datos. Acuérdese que XI representa los valores de la variable. Por eso en la tabla usted ve que dice XI y los valores están al lado. Entonces, apréndasela así. Y así es que corresponde el cálculo de esta medida. La media aritmética tiene muchísimas propiedades y de esas varias propiedades hay 5 que están resumidas en 3 aquí. 5. Esas 5 medidas, esas 5 propiedades están resumidas en 3. Véala después y vamos a pasar al ejemplo para que usted vea cómo se calcula la media aritmética y cómo se interpreta. Aquí dice, si la variable X representa la edad de un grupo de niños y toma los valores 8, 6, 7, 12, 8, 11, ¿verdad? Ordenemos los valores. Eso está de más, ordenemos los valores. ¿Por qué está de más? Porque usted sabe que lo primero que hay que hacer es formar la tabla y que esta tabla de datos simple consiste en usted colocar los datos uno a uno ordenados de menor a mayor en forma ascendente. Por lo tanto, el ordenar los valores está de más. Lo que debería decir es formemos la tabla y ya se sabe que hay que ordenarlos. Ordenados quedan así: 6, 7, 8, el 8 otra vez, 11 y 12 años. Esa es la tabla. Entonces, siempre les recomendé que cuente los datos antes de formar la tabla y después que usted forme la tabla. Si usted cuenta los datos antes de formarlo, hay 6 datos. Después de formarlo, hay 6 datos. ¿Por qué hay que contarlo? Porque si usted al formar la tabla pone uno de más, que puede suceder, o pone uno de menos, que también puede dejar alguno, entonces eso le va a dar como resultado que ninguna de estas medidas van a estar bien. Ninguna. Por lo tanto, esa es la importancia de calcular los datos. Ahora vamos a calcular la media aritmética. Observe que siempre voy a colocar el nombre de la medida que voy a calcular y pongo la media aritmética y después pongo la fórmula.
¿Por qué hay que poner la fórmula? La fórmula hay que ponerla porque es la brújula, es el norte, la que me dice lo que tengo que hacer. ¿Y qué dice ahí que tengo que hacer? Dice que para calcular la media aritmética lo que tengo que hacer es sumar los valores y dividir esos valores entre el total de datos. Vamos a sumar los valores. Al sumar los valores, ese total debe dar, no están sumando, 52. 52. Ese 52 lo vamos a dividir entre n, y n es 6, el total de datos. 52 entre 6, dos cifras después del punto, redondeando, nos va a dar ¿cuánto? 8.67 años. 8.67 años. años. Siempre acuérdese de colocar la variable. Perfecto. Y así se busca la media aritmética. Mire qué fácil. No lo ponga difícil. Usted sabe cómo usted lo pone difícil, diciendo ya yo me lo sé y no estudiándola. Usted tiene, aunque usted se la sepa, apréndasela más, estúdiela de nuevo. Entonces, Profesor, aquí, una pregunta. perdón. Una pregunta. Sí, dígame. Sí, que el resultado dio 8.66, como se repitió, el 66 se repitió como 8 veces y al final fue que puso el 7. No, En porque ese, no tiene que esperar que ponga el 7. Es que si pasa de 5 la tercera cifra, se le agrega 1 al segundo. Entonces sería ok, yo lo digo por... 8.68. Lo que pasa es que da todos los números y al final la calculadora le está redondeando. Usted Ok, tiene que entender que en la tercera cifra que está redondeando. ok, sí. Si pasa de 5, se le suma 1 a la segunda. Por eso el tercer valor después del punto es un 6. Se le suma 1 al segundo, que es un 6, entonces es 7 y bota todo. Si no llega a 5, entonces usted bota todo y lo deja como está. Bien, entonces aquí tenemos la interpretación. Se interpreta la media aritmética así, mire, que porque la edad, que la edad promedio de los niños es 8.67 años. Profe, quítele que la edad. Sí. Ya la vi. Que la edad, gracias, que la edad promedio, entonces mire, la palabra promedio, grábela, porque la palabra promedio es la que nosotros vamos a utilizar para interpretar la media aritmética. O sea, la media aritmética desde hoy para nosotros será el promedio. El promedio, ¿ok? El promedio. Entonces, la variable promedio es la media aritmética. Así nosotros vamos a tener que la edad promedio, que el peso promedio, que la estatura promedio, que la velocidad promedio, que el tiempo promedio, que la estatura promedio, que el ingreso promedio, que el gasto promedio. La variable promedio es la media aritmética. ¿Ok? Apréndaselo ya. ¿Cuál es una ventaja? Una ventaja es que solamente va a cambiar la forma de calcular las medidas con las tablas, pero la interpretación no cambia. La interpretación siempre va a ser igual. O sea, no importa la tabla, cuando usted calcule la media aritmética será el promedio. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la mediana. Y la mediana utilizamos aquí una gráfica para tratar de que usted se la aprenda mejor, de que usted la interprete de una vez. O sea, interpreta es que usted se la sepa. Mire, observe que en esta gráfica la mediana está en el mismo medio. Mediana viene del medio, o sea, es el centro de los datos. Y observe que a la izquierda de la mediana hay un 50% y a la derecha hay un 50%.
También dice 0% a 100%. ¿Qué quiere decir de 0 a 100%? Eso es recordarle a usted que los datos van ordenados de menor a mayor. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, el 50% inferior y el 50% superior, izquierda y derecha, inferior a la izquierda, a la derecha superior, quiere decir entonces que la mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, que la mediana no pertenece a un 50% ni al otro, sino al centro, y que divide en dos partes iguales la mediana, la distribución, la tabla, el conjunto de datos, como usted quiera decir. Entonces voy a leer lo que es la mediana y dice que la mediana es el valor central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en forma creciente, el valor que divide en dos partes iguales, la muestra se llama mediana. Entonces podemos decir que el 50% de los datos son inferiores a ella y el otro 50% son superiores a ella. Para el cálculo de la mediana, en la tabla de datos simple o en la tabla que estamos viendo o en la tabla de datos sueltos, entonces vamos a conseguir aquí que hay dos fórmulas. Una primera fórmula que dice que la mediana va a depender de si n es par o n es impar. Si n es impar, entonces usted observa que hay una fórmula de un término que hay que buscar. Pero si n es par, entonces observe que en la fórmula aparecen dos términos. Ahora bien, como la mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, por definición, entonces no vamos a utilizar esas fórmulas que están ahí, sino que la vamos a buscar de acuerdo a la definición de la mediana. Y vamos entonces a trabajar aquí en la tablita que vimos para calcular la media aritmética, para tratar de explicar más bien la mediana. Mírenla ahí. Esa es la tabla. Yo le pregunto a ustedes, si ahora yo voy a buscar ahí la mediana y sabiendo que la mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales sin pertenecer a ninguna de las dos partes, ¿dónde estará la mediana? Profe, la mediana está entre medio de los dos 8, se suman los dos 8 y se divide entre 2, entonces significa que la mediana es 8. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Observe que aquí no hay un valor en el medio, sino que hay dos en el centro. Hay dos valores. Recuerde que usted debe dividir en dos partes iguales el conjunto de datos. Entonces, como hay dos valores en el medio, entonces usted debe buscar el punto medio. Cuando ya se suman los dos 8 y se divide entre 2, eso quiere decir que usted tiene que buscar el punto medio. El punto medio, en sentido general, es cuando usted divide dos valores y lo divide, cuando usted suma dos valores y lo divide entre 2. Entonces, la mediana en esta tabla está en el medio del 8 y el 8. Porque si usted observa, usted cuenta 3 valores a la izquierda y cuenta 3 valores a la derecha. Entonces la mediana va a quedar en el medio de los dos 8. Para buscar la mediana, entonces usted tiene que decir 8 más 8 igual dividido entre 2. Entre el 8 y el 8, ¿qué valor está? El 8. Entonces la mediana ahí va a dar 8. Y esto sucede porque n es un número par. Ahora, si yo quito el 12 o cualquier valor que yo quite, ¿cuál es ahora la mediana ahí? ¿No lo ven? Me vuelvo a cabeza. ¿No ven la mediana? El 8, profe. ¿Cuál de los dos? El segundo. El que está al lado del 7. El primero. ¿Cómo va a ser el segundo? Entonces usted es un tramposo. Usted coge el segundo, hay uno a la derecha y 3 a la izquierda. El segundo. Sí, el 2 primero. y 2. Acuérdense que dividen dos partes iguales. Que entonces no puede decir el segundo. Usted no sabe repartir. Entonces usted reparte los datos y esa es la mediana cuando usted los reparte bien
Por ejemplo, ahora aquí es el 8 primero porque quedan el 6 y el 7 a la izquierda y el 8 y el 11 a la derecha. Esa es la mediana. ¿Qué quiere decir entonces? Que la mediana, cuando se trata de datos simples, va a tener dos fórmulas, pero que nosotros no vamos a buscar las fórmulas, no lo vamos a hacer por definición. Vamos a buscar el medio. Y el medio es, cuando n es impar, el valor que esté en el centro, esa será la mediana. Cuando n es par, el valor que está en el medio de los dos del centro, buscando el punto medio, entonces será la mediana. Ya viéndolo ahí por definición, vamos a ver el ejemplo que está aquí. Aquí nos dice que se refiere a la edad de un grupo de personas. Es el mismo grupo, lo que pasa es que se agregó uno más para ponerlo impar. Entonces, aquí observe que en el primero dice n es par. Contamos los datos, hay 12, lo que quiere decir que 12 entre 2 es 6. Habrán 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Cuando usted cuenta 6, llega al 9 y cuando empieza a contar 6 más, llega al 12. Lo que quiere decir que los dos valores que están en el centro son el 9 y el 12. Entonces buscamos la mediana simplemente sumando 9 más 12 y dividiéndolo entre 2. 9 más 12 entre 2 nos va a dar 10.5 años. 10.5 años. Entonces, así se busca la mediana. El punto medio, 9 más 12 igual dividido entre 2. Del otro lado, si nosotros vamos a buscar la mediana, n es impar, son 13, entonces vamos a tener que la mediana es el 12, porque es el valor que está en el mismo centro del conjunto de datos. Así es que simplemente aquí no hay que buscar nada, ni sumar ni nada, simplemente tomar el centro cuando n es impar y la mediana es igual a 12. Así es que se busca la mediana por definición. Vamos a ver entonces cómo se interpreta esa mediana. Recuerde que ilustramos la mediana por una gráfica. Si la mediana en este caso es igual a 10.50 años, entonces para interpretar la mediana nosotros observamos la gráfica y vemos que el 50% es inferior a 10.50, la mitad de los datos, y el 50%, la otra mitad, es mayor a 10.50 años, pero esos datos tienen nombre. Entonces vamos a interpretarlo diciendo que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Así se interpreta la mediana. Tiene que tener en cuenta que cuando interpretamos la media aritmética y también la moda, como la vamos a ver a continuación, se interpretan en base a la variable nada más, que la edad promedio, que el peso promedio, que la estatura promedio. Sin embargo, la mediana se interpreta en base a el sujeto y la variable. Usted no puede decir, por ejemplo, que el 50% de las edades son inferiores a 10.50 años en el primer caso y el 50% son superiores a 10. No. El 50% de las personas, lo voy a copiar aquí en el primer caso, que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Mírenlo ahí. Entonces, otra cosa es que en estas interpretaciones y las que siguen, tanto de la mediana
como de las medidas de localización, que vamos a ver después, usted no puede utilizar la palabra un ni la palabra una. O sea, usted no puede decir, por ejemplo, que el 50% de las personas tienen una edad, porque no es una. Mire, son seis. Y una es una. Un es una, uno. Entonces, usted no puede decir que el 50% de las personas tienen una edad. No, tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Cogimos el 10.50, pero si tomamos el 12, vamos a decir exactamente lo mismo vamos a decir, pero con el 12. Mire, yo lo voy a copiar. Ay, Dios mío. Lo que hice fue que lo voy a copiar. Y al copiarlo, mire, solamente tengo que cambiar el 10.5 y poner un 12. Mire que no he cambiado más nada. Son las mismas palabras. Vean. El 50% de las personas tienen edades inferiores a 12 años y el 50% tienen edades superiores a 12 años. Así se interpreta la mediana, 50 y 50, y la media aritmética como el promedio. Vamos a pasar a ver la moda. La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta y les resalta el que más se repite. O sea, la moda es el valor que más se repite, no el que se repite, es el que más se repite. Es la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa, pues no precisa de realización de cálculo alguno. Las otras medidas, ninguna se pueden calcular ni se pueden buscar en datos cualitativos, porque estas medidas son de datos cuantitativos. Sin embargo, la moda sí se puede buscar. Buscar no se calcula, se busca en los datos cualitativos. Por ejemplo, si nosotros vamos al cuadro que hicimos de los municipios, entonces vamos a encontrar que la moda ahí en los municipios es San Francisco de Macorís, porque es el municipio que tiene mayor frecuencia. Si vamos al cuadro del estado civil, vamos a encontrar que Soltero es la moda, porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y así vamos a buscar la moda en los datos cualitativos. Ahora bien, otra cosa de la moda es, otra característica de la moda es que mientras la media aritmética es un solo valor, por eso el valor promedio, ¿verdad? Es el promedio, es un solo valor. Y la mediana también es un solo valor. La moda, como es el que más se repite, puede ser más de un valor. O sea, no es única. La media aritmética y la mediana son únicas. La moda no es única, porque en un conjunto de datos puede ser que, como la moda es el que más se repite, si no se repite ninguno, no hay moda. Pero pueden aparecer dos valores que se repitan la misma cantidad de veces alto, ¿verdad? Más que los otros. Entonces, en ese caso, habrían dos modas y la moda se llama, la distribución se llamaría bimodal. Pero puede también existir que haya más de dos modas porque hayan más de tres datos que se repitan más que los demás. Y entonces la moda estaría más de dos veces y la distribución se llamaría polimodal. Si es de una sola moda, la distribución se llama monomodal. Vamos a ver el cálculo de la moda. Aquí tenemos para la moda el mismo caso de la media aritmética, es decir, aquí nosotros lo que hicimos fue que pusimos la misma tabla, los mismos datos. Ya la tabla se ordenó, por eso no hay que ordenarla otra vez. Y nos dice que trata, ¿verdad?, de la edad de un grupo de niños. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que el valor que más se repite es el 8. Por lo tanto, la moda aquí es igual a 8 años. Pero también pudo suceder lo siguiente. Pudo suceder que el 8, un 8 no esté. Si el 8 no está, entonces no hay moda. Usted no puede poner moda igual a 0 porque no hay moda igual a 0.
Si usted pone moda igual a 0, como el 0 es un valor, entonces usted está diciendo que la moda es 0. Simplemente no hay moda. Ahora bien, usted puede tener también el siguiente caso. Ahí hay una sola moda, que es el 8. Pero si el 6 se repitiere otra vez, entonces ahí hay dos modas. Moda 6 y moda 8. La moda 6 y el 8. 6 y 8. Dos modas. Pero también, si el 7 se repite otra vez, entonces tendríamos tres modas. 6, 7 y 8. Ahí habrían tres modas. Pero si el 7 se repite otra vez, solamente hay una moda, que sería el 7. O sea, la moda no es que se repitan, sino el que más se repite. Entonces ahí habría una sola moda, que es el 7. Si el 6 se repite, entonces habrían dos modas, 6 y 7. Yo espero que lo hayan entendido. Ahí entonces tenemos que la moda es 8. La moda se interpreta tal y como se busca. Solamente decimos que la edad más frecuente de los niños es 8 años. Así, mire, como es el valor más frecuente, así mismo lo interpretamos. También usted puede decir que la edad más común, que la edad que más se repite, como usted quiera, pero es la edad más frecuente. Entonces, ahí tenemos ya las tres medidas. Ahí hay 8 puntos, 6 puntos del examen siguiente. Recuerde, la media aritmética, se suman los valores y se divide entre el total de valores y nos va a dar el promedio. La mediana es el centro y se busca en esta tabla de dos formas. Si n es par, el valor que está en el medio de los dos del centro, que es el punto medio. Y si n es impar, entonces usted va a buscar el valor que está en el mismo centro del conjunto de datos. Y la moda es el valor que más se repite. Recuerde que la mediana se interpreta en base a la variable, pero también en base al sujeto, y las otras dos en base a la variable solamente. Que la edad promedio, que la edad más frecuente, mientras que la mediana es que el 50% del sujeto tienen tal cosa inferior y tal cosa superior. Si hay alguna pregunta hasta ahí, puede hacerla. Si no, vamos a terminar de afincar nuestros conocimientos con las dos tablas que tenemos de ejemplo cuando vimos la tabla de datos simples. La primera tabla. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Sí, cuando usted puso el ejemplo de que en caso de que se repitiera el 7 dos veces y el 6 dos veces, que la moda entonces serían 3. Entonces, en la interpretación de moda es igual, dice que moda es igual a 8. La interpretación, no la interpretación, sino la igualdad. Se pone el 8, se pone el 7 frecuentemente y el 6. No hay que decir que si son 3 o 4 ni nada. Se interpreta en plural. Simplemente ese es el cambio. Se interpreta en plural. Como aquí la moda es 8, que la edad más frecuente de los niños es 8 años. Si fuera 2, 7 y 8, entonces usted pone moda, asimismo, 7 y 8 años. ¿Está? Ahí hay 2. Entonces la interpretación ya sería en plural. Ya usted tendría que decir que las edades más frecuentes de los niños son 7 y 8 años. Ok, ahora sí. Eso es lo único que cambiaríamos, ya que sería ponerla en plural, porque está en singular, porque es una sola. Vamos entonces, si no hay otra pregunta, vamos a ver, fincar un poquito con las tablas. Esta fue la primera tabla que vimos de ejemplo cuando dimos la tabla de datos simple. Y trata de la edad de 10 personas. Ya no son niños, sino ya son 10 personas. Por favor, dice entonces la media aritmética. Mire cómo se pone la media aritmética. Lo que usted va a calcular lo pone. Luego viene la fórmula y esa fórmula es lo que se va a llenar. Siempre tenga presente que es la fórmula lo que usted va a llenar. Entonces dice que la media aritmética
es sumar los valores de la variable y dividirlo entre el total de datos. ¿Cuánto da la suma? $194. Y ese 194 se va a dividir entre n, que en este caso son 10. 19.40 años. $19.40 años. 194 es la suma dividido entre el total de datos, que son 10, da 19.40 años. Y la interpretación es que la edad promedio de las personas es 19.40 años. Ya sabemos que la media aritmética se interpreta como el promedio. Vamos a ver la mediana. La mediana, aquí n es par. Desde que usted calcula la media aritmética, también se da cuenta de que n es par. Entonces, como n es par, quiere decir que la mediana estará en el medio de los dos valores que están en el centro. ¿Cuáles dos valores que están en el centro? El 18 y el 20. 18 y 20. Lo que quiere decir entonces que la mediana es el valor que está en el medio del 18 y el 20. ¿Cuál valor está entre el medio del 18 y el 20? 19. El 19. Eso quiere decir, por lógica, despertando, que la mediana debe dar 19. Vamos a buscarla. Entonces, la mediana es igual a 18 más 20 dividido entre 2. Y efectivamente, cuando usted dice 18 más 19, 18 más 20 entre 2 son 38 entre 2, me da 19 años. 19 años. Y la interpretación sería que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 19 años y el 50% tienen edades superiores a 19 años. Ahí está la mediana interpretada. Recuerde que no pueden utilizar la palabra un ni una. O sea, usted no puede decir una edad. Y recuerde también que no es el 50% de las edades, sino del sujeto, que en este caso son las personas. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 19 años y el 50% tienen edades superiores a 19 años. Vamos a buscar la moda, y la moda es el valor que más se repite. Como usted puede observar, el 15 está 2 veces, pero el 18 está 3 veces, lo que quiere decir que la moda es igual a 18. Entonces, la moda es igual a 18 años. Y la interpretación será que la edad más frecuente de las personas es 18 años. Que la edad más frecuente de las personas es 18 años. Y ahí entonces ya tenemos el primer ejemplo del cálculo de las 3 medidas. Observe
que todo se calcula en la misma tabla. No hay que hacer 3 tablas, una tabla para cada medida. Todo se busca en la misma tabla. Lo mismo va a suceder en la tabla de datos agrupados en la próxima semana. Aunque usted va a copiar las medidas, yo se la voy a dejar en cada una explicándolo en una tabla, pero es la misma tabla. Es la misma tabla, lo único que la separé para que usted vea la diferencia y no juntarla todas. Pero ya cuando vayamos a ver el ejemplo, vamos a ver cómo todo se calcula en la misma tabla también. Igual que ahora que explicamos las 3 medidas diferentes, aunque para la moda y la media aritmética utilizamos la misma tabla, pero la vimos de forma diferente. Entonces, aquí nosotros vamos a ver ahora el segundo ejemplo que corresponde a la segunda tabla que vimos también cuando dimos la tabla de datos simples. El segundo ejemplo. Y este se refiere, la variable, al gasto de un grupo de estudiantes para ir a la universidad. Colocamos la media aritmética y luego de colocar la media aritmética, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Después de hacer la fórmula, suma de x entre n. Vamos a sumar los valores de la variable a ver cuánto da. $1,255. $1,255. Y ese 1,255 ahora se va a dividir entre 9. Ahora son 9 datos. Tienen que contarlo. Y eso va a dar ¿cuánto? 139.44. Pesos. Ahora es pesos. No pueden olvidarse de colocar la expresión de la variable. Porque como decía un profesor por ahí, eso no es yuca ni es batata. Eso es pesos. Y la otra era años. Entonces son cosas diferentes. Vamos entonces a ver la interpretación. Que ahora, como es el gasto, que el gasto promedio de los estudiantes, ahora también cambiamos el sujeto, el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos. ¿Ok? Pesos. Así, el gasto promedio. Ahorita era la edad promedio. Ahora vamos a ver la mediana. Como n es impar, n es 9, quiere decir que la mediana estará en el mismo centro de los datos. Si usted va a la tabla, se va a dar cuenta que el valor que divide en 2 partes iguales, el conjunto de datos o la tabla, es el segundo 140. 4 y 4. Y el 140 en el medio. Entonces la mediana es 140 pesos. La interpretación que el 50% de los estudiantes, ahora son los estudiantes, es el sujeto, tienen gastos inferiores a 140 pesos y el 50% tienen gastos superiores. Vamos a ponerlo de una vez para no ponerlo al final. Aquí. El 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad. Y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos.
Mire, puede hacerse como lo iba a hacer, no hay ningún problema, pero así como que se entiende más. Que el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos. Usted puede ponerlo también al final y decir que el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos para ir a la universidad, como usted quiera ponerlo. Lo quise poner así porque ya en las interpretaciones inferiores, en la anterior la puse así. Puse primero el sujeto ahí de una vez a dónde era que iba a ir. Bien, la moda aquí también es 140, es el único que se repite. Entonces, la moda es 140 pesos. La interpretación de la moda, que el gasto más frecuente de los estudiantes para ir a la universidad es 140 pesos. Vuelvo y repito, en la mediana, en la interpretación de la mediana, usted no puede poner que el 50% de los estudiantes tienen un gasto no, tienen gastos. Ya le dije que la palabra una está prohibido en estas interpretaciones. Si hay alguna pregunta, ya ahí hemos visto 2 ejercicios, hágala ahora. Si no, mire, aquí hay 2 ejercicios que también están en la plataforma. Estos 2 ejemplos más 2 ejercicios son para que usted practique. ¿Qué quiere decir? Que primero usted debe estudiarlas. Acuérdense que aquí hay 6 puntos hoy del examen final. 6 puntos que usted debe manejar así. Y eso no es, le va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted tiene que estudiarlo. Es fácil. Ahora que usted se lo encuentra fácil, es que tiene que estudiarlo para que no se le confunda. No se lleve, lo más traicionero aquí es usted decir, ay, eso es tan fácil que yo no lo voy a estudiar, yo me lo sé. Eso es lo más traicionero que hay. Porque cuando usted vea las medidas de tendencia central en datos agrupados, entonces va a descubrir de que no se lo sabe porque se le van a confundir. Entonces, apréndasela y examínese con esos 2 ejercicios que están ahí. Esos 2 ejercicios para usted hacerlo también en la mascota. Hágalo e interprételo. Uno trata sobre las estaturas de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Y otro trata sobre las calificaciones de otro grupo de estudiantes. Entonces, haga esos 2 ejercicios, pero no lo haga adivinando. Primero, estudie. Vea el video y estudie. Y luego, entonces, haga los ejercicios. Hasta aquí la clase de hoy. Voy a dejar habilitado también en la plataforma ya la clase de la próxima semana para que usted la copie. Y recuerde que son las medidas de tendencia central ya en la otra tabla, en la tabla de datos agrupados. Apréndase, por favor, apréndase cada partecita de la fórmula que ahí va a estar copiado y los pasos para calcular estas medidas. Así es que voy a quitar la pantalla. Por hoy nuestra clase ha terminado, si es que usted no tiene alguna pregunta.